¿Cómo están? En esta presentación vamos a empezar a reflexionar un poco sobre algunos problemas relacionados con la enseñanza de la gramática en la escuela. Bueno, como ya sabrán, es una cuestión bastante problemática, sobre todo en los últimos años, en los que fue objeto de numerosos debates y principalmente a partir de los nuevos diseños curriculares. Es frecuente encontrarse, escuchar preguntas como, por ejemplo, ¿hay que enseñar gramática? Y si es así, ¿qué enseñamos? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Y para qué? ¿Para qué sirve enseñar gramática en la escuela? ¿Cómo lo hago? ¿Hay algún método? ¿Algo que pueda seguir? Bueno, y a estas preguntas que seguramente habrán escuchado o se habrán planteado en algún momento, yo les agrego otra, que es ¿qué debe saber un docente sobre gramática para poder hacer un trabajo productivo en el aula? Porque muchas veces el fracaso del trabajo gramatical en la escuela se relaciona con algunas dificultades de los docentes frente al tema. Esto suele tener como consecuencia que en términos generales la gramática se trabaje en forma aislada, o sea, independientemente del uso, o que se siga solo lo que aparece en los manuales escolares, o lo que es peor aún, que directamente no se aborde en el aula. Antes de empezar a buscar algunas respuestas a estas preguntas, vamos a revisar un poco las tendencias predominantes en la enseñanza de la gramática. Si damos una mirada rápida a la historia, podemos identificar tres grandes tendencias. Lo que se conoce como la tendencia normativa, otra es la descriptiva y actualmente la denominada tendencia pragmática. Vamos a caracterizar muy sintéticamente en qué consiste cada una de estas tendencias. La tendencia normativa tiene una muy larga tradición, podemos decir desde la antigüedad clásica. Se basa esencialmente en el aprendizaje de la lengua a partir de una norma, generalmente la norma cultural dominante de una época, de un momento determinado. Y esta norma suele estar expresada principalmente en la escritura y sobre todo en la escritura de los considerados buenos autores de literatura. Esto significa que metodológicamente se parte de la literatura como un modelo lingüístico que el alumno debería reproducir a partir de la lectura y de ciertas actividades gramaticales que se desprenden de estas lecturas que se realizan, como por ejemplo estudiar reglas ortográficas, sintácticas, morfológicas, estudiar vocabulario, proponer ejercicios de análisis gramatical variados. Los principales objetivos de esta tendencia son normativos, ¿sí? Enseñar una norma, ya que se pretende desarrollar los filtros sociolingüísticos de la escritura y se niega la realidad de una lengua en uso. Cosas como, por ejemplo, se dice de tal manera y no de tal otra, se escribe así, no asá, la forma correcta es tal, etc. Son muy características de esta tendencia, seguramente la conocen, ¿no? Todo esto
Obviamente se relaciona con un objetivo sociopolítico que pretende instaurar lenguas de Estado, y para eso es necesario imponer lenguas escolares. Esta tendencia fue muy fuerte durante muchos años, desde la Edad Media, cuando se iban formando estados en Europa, luego con el descubrimiento de América, que había que formar naciones dependientes en América, es decir, había que imponer una lengua, pero esta tendencia siguió también hasta principios del siglo pasado, inclusive en nuestro país hasta la década de los 60 fue la tendencia más arraigada. La tendencia descriptiva surge un poco en oposición a la tradición gramatical de la normativa y la corrección, y pretende ir de una teoría científica a la práctica escolar. Es decir, se intenta hacer una aplicación automática de los modelos teóricos lingüísticos en el aula. En el siglo pasado, en el siglo XX, hubo dos corrientes teóricas centrales en la lingüística. Una de origen conductista, conocida como el estructuralismo norteamericano, que se centró en la descripción, la clasificación, la distribución de las unidades y las relaciones gramaticales, independientemente del significado y la función que cumplían las estructuras. Por ejemplo, describir una estructura, cosa que alguno de ustedes a lo mejor ha vivenciado en las aulas en su formación, describir una estructura a partir de cuál es su núcleo, si identificamos sujetos y predicados, qué es complemento, qué es un circunstancial, etc., sin pensar en cuestiones de significado de la estructura. La otra corriente, en cambio, originada en el estructuralismo europeo, tuvo una tendencia más funcionalista, se preocupó más por la formulación de reglas generales de la sintaxis y de las funciones que desempeñan las estructuras para aportar significado. Empezaron a proliferar entonces en cualquiera de estas dos corrientes que se aplicaran textos de enseñanza escolar de la lengua, inclusive programas de estudios que proponían la descripción lingüística, y el análisis gramatical de un corpus de datos seleccionados, ¿no? De oraciones especialmente preparadas y aisladas de un texto, o cuanto mucho dentro de textos que estaban adaptados o simplificados para trabajar la gramática nada más, aplicando distintos mecanismos descriptivos, por ejemplo, el típico análisis de caja de las oraciones, ¿no? La identificación de unidades morfológicas, la descripción y caracterización de tipos de palabras. En muchos casos inclusive se mezclaron sin mucho criterio cuestiones que tenían que ver con la estructura, con el significado, con las funciones, cosas que si nos da el tiempo vamos a ver en otra clase. En la actualidad, los diseños curriculares privilegian como objeto de enseñanza las prácticas mismas, hablar y escuchar, leer y escribir. Y aparece entonces una nueva materia, o yo diría mejor, una denominación diferente de la materia. Tenemos lo que conocemos como prácticas del lenguaje y la literatura. Prácticas.
Pero sin embargo, se sigue apelando a contenidos lingüísticos escolares tradicionales, ya sean normativos o descriptivos. En este sentido, no ha cambiado mucho la concepción de la didáctica, de la gramática. Además, porque de la misma manera que en los modelos tradicionales se pretendía que el aprendizaje de la gramática se produjera ya sea por contacto con la buena literatura, como en la tendencia normativa, o por el estudio del sistema independiente de la lengua, como en la tendencia descriptiva, ahora en esta tendencia pragmática se pretende que el mismo fin se alcance en la práctica o por la práctica misma. Se toma el uso como objeto de enseñanza-aprendizaje y cualquier actividad de reflexión que se proponga debe darse exclusivamente en torno a los casos específicos sobre los que se esté trabajando, ya sea sobre textos que se leen o sobre las producciones que hacen los chicos. Esta concepción está presente desde el nivel inicial de educación hasta el nivel superior para la formación docente. Y esto es muy llamativo, incluso preocupante, ya que quien va a ser docente, quien va a ser formador de lectores y productores de texto, en algún momento, sin duda, tiene que estudiar gramática. Para profundizar un poco más en esta postura pragmática, podemos observar, así a modo de ejemplo, algunos de los planteos centrales de los diseños curriculares del 2008, que incluye aspectos que no fueron modificados por la resolución del 2017, lo que la manera de enfocar los aspectos gramaticales no fueron modificadas. Por ejemplo, se propone que la reflexión sea en el uso, es decir, totalmente ligada al caso que se está tratando, que se trata de resolver. Por otra parte, también la toma de decisiones en el uso de la lengua debe ser más o menos consciente, es decir, se habla de una actividad metalingüística, de una forma de pensar acerca del lenguaje, ¿sí? Pero siempre a partir de los usos. Por otra parte, las situaciones de reflexión sobre el lenguaje tienen que estar contextualizadas en la práctica, es decir, otra vez en el uso, en la práctica del lenguaje en los distintos ámbitos. Y si se hace una reflexión descontextualizada, es decir, en el marco de situaciones planificadas de enseñanza, se lo hace también a partir de los casos detectados en el uso. En el marco de esta propuesta pragmática, el rol del docente que establecen los diseños curriculares es sumamente importante, es determinante y definitorio en la estructuración de los conocimientos gramaticales que deben desarrollar los alumnos a través de la práctica. Entre otras cosas, en los diseños del 2008 se establece, por ejemplo, que el docente debe analizar las producciones de los alumnos para prever posibles temas de reflexión, así como tiene que ser capaz de planificar momentos para hacer un corte en la marcha de la producción de los textos, con el fin de identificar y hacer visibles los contenidos gramaticales puestos en uso sobre los que hay que reflexionar, ¿sí? Y a su vez ver cómo esos contenidos llevarlos a actividades que propongan una reflexión descontextualizada, ¿sí? En este sentido, la reforma que se hace en el 2017 en la resolución 1482, que reforma los contenidos de primaria, pero como ya les dije hoy, en lo que respecta
la enseñanza-aprendizaje de la gramática. Lo que se llama acá el bloque de la reflexión sobre el lenguaje no cambia sustancialmente. Bien, en esta resolución del 17, por ejemplo, se plantea nuevamente esta cuestión de que si se hace una reflexión descontextualizada, debe darse en el marco de una secuencia uso, reflexión, sistematización, uso. ¿Sí? Textualmente dice esto, es decir, partimos de un fenómeno del uso, proponemos la reflexión, hacemos actividades de sistematización y promovemos que eso vuelva al uso por parte de los alumnos. ¿Sí? Esto es un trabajo que consiste en identificar fenómenos que se den en algún tipo de texto, que leamos o producidos por los chicos. Implica planificar actividades con esos mismos fenómenos, pero fuera de esos textos. Y planificar actividades que permitan sistematizar o consolidar esos fenómenos abordados. Con algunas salvedades que vamos a ver más adelante en otras clases, parece una propuesta interesante para la educación primaria en lo que concierne al desarrollo de los conocimientos gramaticales, pero para que pueda implementarse adecuadamente, otra vez, vuelvo a esta idea, un docente debe saber gramática. La pregunta es entonces, ¿qué debe saber un docente? Solo a modo de ejemplo, consideremos un par de textos como los que vemos acá, entre otros muchos posibles que seguramente han visto, sobre otros parecidos ya hemos trabajado, producidos por alumnos de segundo ciclo de educación primaria. Según lo que acabamos de ver, se supone que a partir de producciones como estas, el docente analiza el nivel gramatical de estos textos, identifica fenómenos y planifica secuencias con diferentes tipos de actividades de reflexión, sistematización, uso, para cada uno de los tipos de fenómenos que pueda detectar. En la resolución del 2017, por ejemplo, para poner solo un caso en la parte que corresponde al segundo ciclo, se plantean cosas como que el docente tiene que poder con sus alumnos revisar, por ejemplo, la correlación de tiempos verbales en distintas formas, con el pretérito simple, el imperfecto, el pluscuamperfecto, el condicional, contemplar el uso de conectores temporales y de causa-efecto para marcar relaciones dentro del texto, elaborar el campo léxico adecuado y proponer ciertas derivaciones de sustantivos o de adjetivos para ampliar el vocabulario o para inferir el significado o la ortografía de alguna palabra. Debe poder probar algunos procedimientos de reformulación oracional, expandir frases nominales con adjetivos o construcciones preposicionales, expandir frases verbales en diferentes estructuras, considerar el uso de sustantivos, adjetivos y verbos adecuados para expresar valoraciones, revisar distintos recursos de cohesión y coherencia, etcétera, etcétera. Estoy leyendo fragmentos así textuales aislados de la resolución. Fíjense todo el conocimiento gramatical que es necesario, ¿no? Supongo que estaríamos de acuerdo en que un docente debe poder hacer cosas como estas. Sin embargo, es difícil pensar que pueda llevarlo adelante si en algún momento de su formación no estudió gramática, tanto oracional como textual. Y esto es uno de los principales problemas, creo yo, de los diseños curriculares, ya que, como dije antes, esta propuesta pragmática para aprender gramática, este aprendizaje a través del uso, se da hasta en el nivel de formación superior. O sea, si ustedes observan, por ejemplo, la propuesta curricular para
el taller de lectura, escritura y oralidad de primer año sigue más o menos estos mismos lineamientos, que es a partir del uso, dando por sentado que los que ya están estudiando en superior saben todas estas cosas de gramática. No se sabe cuándo y cómo la aprendieron, pero bueno, se da por sentado que la saben y tienen que ver cómo aplicarlos para analizar, identificar problemas en textos como los que vemos acá. Lo que vamos a tratar de ir viendo es cómo empezamos a identificar niveles, problemas en textos como estos que acabamos de considerar. En principio, una cuestión importante para empezar a despejar el problema es que hay que discriminar dos grandes tipos de fenómenos que tenemos que considerar. Discriminar cuáles son los fenómenos que corresponden al nivel de la oración, a la lingüística de la frase, y cuáles al nivel textual discursivo. Vamos a volver otra vez a las producciones anteriores para ejemplificar un poco esto. Empecemos por el nivel oracional. Si consideramos que la oración es una estructura predicativa, resultado de la proyección o expansión de las exigencias que dependen del verbo como unidad léxica, y que además tiene tiempo, es decir, tiene como núcleo un verbo conjugado, podríamos observar en principio que no parece que existan muchos problemas a nivel oracional. Observemos en el texto 1, podemos ir segmentando las oraciones. La primera, un día a la madrugada, mi papá escuchó un ruido. Verbo núcleo, escuchar. Escuchar proyecta oraciones del tipo alguien escucha algo. Podemos agregarle algún adjunto, alguna circunstancia temporal, espacial, lo que quieran, pero eso es accesorio. Segunda oración, conectada con la primera a través del pero, no le dio importancia. Verbo dar, también proyecta, hace una estructura, una proyección oracional que se respeta en este caso. En el texto 2 podemos hacer lo mismo. Primera oración, el día 7 de mayo pasó en San Lorenzo un robo. Algo pasa en algún lugar, ¿no? Proyección del verbo pasar, le podemos agregar la temporalidad como está ahí. Segunda oración, uno de ellos agarró un martillo, alguien agarra algo. Tercera oración, pegaba al candado. Cuarta oración, el mayor de ellos agarró al hombre. Si observamos las proyecciones verbales, veremos que las estructuras oracionales son gramaticales, responden a reglas de la gramática. Por supuesto que existen algunas dificultades a nivel oracional, nos vamos a encontrar con textos con dificultades, vamos a ver ejemplos en otras clases, pero estas dificultades suelen estar muy restringidas a las estructuras de oraciones complejas, es decir, oraciones con subordinadas. Si en cambio nos detenemos en el nivel textual discursivo, vamos a ver que los problemas son muchos, son mayores. En términos generales, definimos el nivel discursivo como el resultado de una construcción producto de la secuenciación de oraciones dentro de una tipología textual determinada. Es decir, que el discurso es el resultado de la actividad lingüística de sujetos que se inscriben en determinados contextos y que tienen propósitos específicos. Una de las primeras cosas que podemos observar en el texto 1 es el problema con las correlaciones temporales, independientemente de que cada oración tenga bien su verbo conjugado, en la secuenciación oracional, para armar un discurso, la correlación es fundamental. Entonces empieza en pasado, como escuchó, dio, pero después va al presente sin ninguna justificación en escucha, para otra vez volver al pasado en prendió. Vemos problemas a nivel de la cohesión con el uso de conectores, es decir, el uso del i con valores de causa-efecto. Hay problemas en esa secuenciación de relación de causa-efecto que incide en la coherencia textual. Observen que el último enunciado, mi gata Sofía tuvo una cría, conectado por un i,
es decir, a modo de efecto o consecuencia, es en realidad la causa de todo el proceso narrado anteriormente. En el texto 2 también vemos problemas importantes de cohesión. En la segunda oración, uno de ellos agarró un martillo, como oración está bien, pero dentro del desarrollo discursivo, ese uno de ellos no refiere a nada que haya sido nombrado antes. No sabemos a qué grupo o dentro de qué grupo se recorta uno de ellos, o como viene después, el mayor de ellos. Agarró al hombre, es decir, un hombre que no fue presentado antes, que no puede ligarse con un elemento anterior en el discurso. También podemos ver, como en el caso anterior, problemas en la coherencia textual, en el uso de conectores a nivel cohesivo, en las relaciones de causa y consecuencia. Por ejemplo, observen en el fragmento que dice: a la mujer le dispararon en el ojo porque uno de ellos fue a la esquina, agarró la pistola que tenía oculta. Es decir, aparece como causa del disparo un evento que en realidad no es la causa y que después necesita rectificar cuando más adelante en el texto dice: la mujer había reconocido a uno de los dos ladrones y le dispararon en el ojo. En definitiva, podríamos seguir. Los problemas a nivel discursivo son sumamente notorios e importantes. Es fundamental entonces deslindar, en primer lugar, estos dos grandes niveles gramaticales. Una vez hecho esto, se abre otro problema, el problema de cómo lo trabajamos en el aula, de qué manera se puede abordar la reflexión gramatical, cuáles son las formas más adecuadas de promover y orientar el proceso de aprendizaje gramatical con el fin de que las niñas y los niños puedan llegar a ser lectores y productores competentes, capaces de manipular y reflexionar sobre las estructuras de la lengua. Estos son algunos de los interrogantes que nos quedan abiertos acá y que trataremos de ir resolviendo en las próximas clases.